de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. Recuérdense que estuvimos viendo en la semana pasada quién es Pablo, quién es Timoteo y cómo se dirige a ellos el apóstol. Además estuvimos viendo de que esta carta es enviada a un grupo de hermanos en Filipos, a una iglesia en la ciudad de Filipos, una colonia romana. Además de eso estuvimos viendo que Pablo y Timoteo son co-siervos en el Evangelio, que llevan el mensaje de salvación, de buena nueva a los filipenses, y ellos fueron en uno de sus viajes misioneros. Esta iglesia fue establecida. Así que estas fueron las cosas que estuvieron viendo. Hoy vamos a estar principalmente enfocados en dos cosas: quiénes fueron los que recibieron la carta, y luego vamos a estar viendo el saludo pastoral de Pablo, cómo se desarrolla. Así que espero en el Señor que podamos entender que esta introducción a la carta es de suma importancia, porque esta carta difiere un poquitico comparado a las otras cartas que escribe el apóstol Pablo, porque acá no está haciendo su introducción normal, sino más bien la está haciendo de forma general, pero a la vez la está haciendo de forma particular a la iglesia. Una de las cosas que podemos destacar de estos dos versículos es el amor que Pablo tiene por los filipenses. Es un amor que traspasa lo que nosotros podemos entender acerca del amor. El trato a los hermanos filipenses evidencia el servicio pastoral que Pablo provee para ellos. Un servicio pastoral que va mucho más allá de solamente autoproclamarse el pastor de los filipenses. No, él es el pastor de los filipenses, un hombre que aunque está preso, sigue pensando en ellos con amor y con justicia. Esa es la idea central de esta carta, es el gozo del Señor, la libertad que tenemos en el gozo del Señor y a la vez el amor que nos mostramos unos a otros como hermanos en la fe. Esa es la idea central del apóstol Pablo. Pablo escribe esta carta porque ama con amor profundo a los filipenses. Una de las más bellas características de un ministro es el hecho de estar centrado su ministerio en Cristo. Nosotros como ministros del Evangelio debemos centrar todo lo que decimos y todo lo que hacemos y todo lo que envuelve nuestro ministerio en la obra de Cristo. Y Pablo esto es lo que hace. Desde su encuentro con Jesús camino a Damasco, Pablo no hace otra cosa más que proclamar la verdad que él ha recibido a través de Jesucristo. Ahora, recuérdense que el capítulo 13, que es un capítulo que vimos ampliamente ya,
El capítulo 13 habla de las características del amor puro, del amor desinteresado, del amor que está basado en la obra de Dios. Entre estas características tenemos que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es perdonador, el amor es justo, no es jactancioso, en fin, son varias características las que nos da el apóstol Pablo desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7. Ahí están enmarcadas las características del verdadero amor, un amor sin fingimiento, un amor lleno de bondad y de gracia de Dios. Entonces, si el amor es de todo esto, la iglesia debe vivir este amor. La iglesia debe vivir, es una responsabilidad cristiana, vivir en este amor. La manera como Pablo se dirige a los santos en Filipos, porque él les llama los santos, igual como llama a los hermanos de Corinto, mis hermanos, los santos en la fe. Y Corinto, ustedes saben que es una de las iglesias más inmaduras de toda la iglesia a las que el apóstol Pablo escribió. De hecho, ninguna iglesia ha recibido más de 2 cartas, pero la iglesia de Corinto recibió 4 cartas. 2 de esas cartas se perdieron, solamente quedando 2 cartas, primera y segunda de Corinto, porque era necesario escribirle a una iglesia inmadura, a una iglesia que tenía toda su fe basada en el conocimiento que ellos tenían, en la gnosis que ellos tenían. Pablo le dice, todo ese conocimiento que ustedes tienen no sirve para nada, porque al final carecen de lo más importante, y es el amor, la gracia de Dios. Así que estos filipenses son santos, que fueron llamados por Dios a la salvación. Soberanamente Dios los llamó a la salvación. Son santos receptores de la gracia de Dios. Ellos han recibido la gracia de Dios, que es no solamente una gracia para que estén bien en este mundo, sino que es una gracia para la eternidad. Una gracia que los lleva a vivir en el reino de Dios, un reino de amor y de verdad, un reino de justicia y de buenas obras. Entonces los filipenses tienen razones por qué estar gozosos en el Señor. Ellos han sido receptores de esta bondad de Dios. Ellos han recibido el Evangelio por medio de Pablo. Ellos han recibido el Evangelio por medio de Timoteo. Ellos han recibido el Evangelio por medio de Silas. Ellos han recibido el Evangelio por medio de Lucas. Entonces muchos son los que han llevado el mensaje de salvación a sus vidas. Entonces ellos se regocijan en el Señor por esta gracia que han encontrado en Dios. Así que con paciencia y con amor ellos se entregan incluso a la muerte si es necesario, porque Dios los ha librado a ellos de la muerte. Entonces pensemos en un momento como primer punto los receptores de la carta, ¿quiénes fueron? Las intenciones de Pablo es llegar a todos los hermanos por igual. Él no está haciendo distinción de rango, no está haciendo distinción de estatus social. No, todo lo contrario. Él está siendo enfático, diciendo a todos los santos que viven en Filipos, a ellos son los que me dirijo. Pero hace una distinción, una pequeña distinción. Primero menciona a los ancianos y luego menciona a los diáconos. Estas 2 partes son muy importantes, estos 2 ministerios, estos 2 oficios que toda iglesia de sana doctrina debe tener. La iglesia de sana doctrina siempre debe estar establecida con ancianos y con diáconos. ¿Por qué es importante los ancianos? Porque los ancianos son los que velan por la congregación. Los ancianos son los que cuidan de la congregación. Los ancianos son los que llevan la administración del ministerio de la iglesia. Entonces, entre ellos está el pastor. El pastor no es independiente de los ancianos. Lo único que hace diferencia entre los ancianos es que tenemos ancianos gobernantes y ancianos docentes. El pastor es anciano docente, es el que se encarga de la enseñanza, mientras los ancianos gobernantes son los que se encargan
de la administración de los bienes y de todo lo que es del Señor, incluso de aplicar disciplina si es necesario a algún miembro que se ha descaminado o que ha hecho algo que no es correcto. El pastor debe rodearse de ancianos fieles, y los diáconos son aquellos que han sido llamados por Dios para el servicio. Ellos son los que se encargan de colectar las ofrendas, de distribuir la bendición que Dios le ha dado a la iglesia de acuerdo a las necesidades de la iglesia. La primera vez que, aunque no se menciona el término diácono, la encontramos en el capítulo 6 de Hechos, donde el apóstol Pedro dice: hermanos, busquen entre ustedes a 6 varones perfectos, llenos del Espíritu y de gracia, para que ellos se encarguen de la administración, del cuidado de las viudas y de los huérfanos. Porque es menester, dice Pedro, que nosotros, los apóstoles, nos mantengamos enseñando y predicando la palabra de Dios. Entonces hace una distinción entre episcopos o presbúteros, que son casi la misma cosa, solamente hace una pequeña diferencia. Episcopos tienen que ver prácticamente con aquellos hermanos que se dedican a la administración, al liderazgo de la iglesia, mientras presbúteros tienen que ver con los supervisores, una persona que supervisa lo que está pasando en la iglesia, y diáconos, que son los que se dedican a la administración. Entonces el mismo Pedro ya está haciendo una distinción en el capítulo 6, que si recordamos, en el capítulo 6 de Hechos, la iglesia está naciendo, la iglesia está comenzando, la iglesia no está desarrollada todavía, pero ya hay ancianos. ¿Por qué es que ya hay ancianos? Ya hay ancianos porque la iglesia prácticamente se desprende de los judíos, la iglesia se desprende de Israel. Y en el Antiguo Testamento, desde cuando Jetro se presentó ante Moisés, se acostumbró a establecer ancianos en Israel para que velaran la buena administración del pueblo, para que hicieran política en el pueblo, para que enseñaran al pueblo y para que aconsejaran al pueblo. Estas eran las razones por las que Jetro le dijo: esta congregación es muy grande. Recuérdense que cuando salen los israelitas de Egipto, están saliendo aproximadamente entre 4 y 5 millones de personas. Cuidar a un solo hombre para que cuidara de toda esta gente era demasiado. Entonces era necesario que se escogieran ancianos. Y por primera vez Moisés ordena establecer ancianos en Israel. Y eso se acostumbró hasta el tiempo de la iglesia. Y la iglesia continuó con este legado. ¿Por qué? Porque es necesario que haya administración en la iglesia. Es necesario que haya control. Es necesario que haya cuidado en la iglesia. Entonces Pablo se está dirigiendo primeramente a los santos. Vean lo que dice Pablo y Timoteo: siervos de Jesucristo, establece el orden. Apostolado, predicadores, evangelistas, como usted quiera llamarle, y luego están los fieles. Estos siervos, se recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de la palabra doulos, ¿verdad? Doulos, que significa un esclavo. En su forma literal significa un esclavo. Ahora, en este contexto, la Reina Valera lo traduce como siervo, esa palabra doulos. Así que yo considero que es más correcta la palabra siervo que esclavo, porque al final un siervo voluntariamente se está poniendo al servicio de su amo. ¿Quién es el amo en este caso? Por eso es que el mismo Pablo lo establece. ¿Siervos de quién? Del Señor Jesucristo. Siervos del único, del dueño de la iglesia. Luego pasa a decir a todos los santos. ¿Los santos en quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué son santos en Cristo Jesús? Porque, hermanos,
La palabra santo en el hebreo significa kadosh, kadosh. Y santo significa separado para. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, los santos que están en Filipos, o los santos en Cristo Jesús, el apóstol lo que está diciendo, nuestra santificación no viene de nosotros. Nuestra santificación viene primero por la obra que el Espíritu, la obra regeneradora que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Pero además de eso viene a través de la obra de la cruz del Calvario, donde Cristo, de una vez y para siempre, lavó el pecado de la humanidad, o el pecado de los hijos de Dios, el pecado de los santos, el pecado de aquellos que Dios, desde antes de la fundación del mundo, escogió para que fueran sus hijos, sus santos, sus escogidos, sus kadosh, apartados para la obra que han sido llamados. Entonces eso es lo que Pablo está dejando en claro. Él dice, Pablo los llama los santos en Cristo Jesús. Cuando se predica el mensaje de salvación, el predicador debe ver a la congregación como santos y de guardarle ese respeto a la congregación. Cuando un predicador se sale del texto bíblico, se sale de la palabra de Dios y pone su criterio en la palabra y empieza a insultar a los cristianos, llamándoles de toda clase de nombres, ese pastor, ese predicador está metiendo en serios problemas con el Señor de la iglesia. Porque el Señor de la iglesia, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está llamando a la iglesia como los santos en Cristo Jesús. Y si yo, como predicador, que el púlpito me da autoridad, descargo mi frustración, mi odio, mis fracasos sobre la congregación, yo me estoy metiendo en serios problemas con Dios. Porque ustedes han sido comprados con la sangre de Cristo, han sido santificados por la obra del Espíritu Santo. Y esa obra, ni yo ni nadie debo de cuestionar, porque la obra del Espíritu es la obra de Dios. Entonces, los filipenses han sido apartados por Dios y para Dios. ¿Se da cuenta? Por Dios y para Dios. No solamente han sido apartados por Dios, sino que han sido apartados para Dios. ¿Para qué? Para que le rindan gloria a su nombre, para que vivan con Él en eternidad, para que anuncien las verdades, como dice el apóstol Pedro, de las verdades de aquel que los llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Estos son santos que merecen respeto. Entonces, este era el sentido de santo desarrollado por los antiguos. Dios ha apartado. Por ejemplo, hoy se habla mucho de que este es el lugar santo. Y si este es el lugar santo, ¿cómo se le llama a ese lugar entonces? ¿Cómo le podemos llamar a ese lugar donde ustedes están sentados? El lugar pagano entonces. Porque si este es el lugar santo, ese lugar es el lugar pagano. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, en primer lugar, el concepto que había en el Antiguo Testamento del lugar santísimo, del lugar santo, se terminó en la cruz. Cuando Cristo rompió el velo, todo el santuario fue santificado. Ahora todo el lugar donde los santos se reúnen fue santificado. Y cambió el concepto de este templo, el concepto de un lugar físico donde Dios descendía, la presencia de Dios descendía para ministrar al pueblo, para salvar al pueblo. Fue cambiado ¿para qué? Ahora sí somos nosotros el templo inmoral de Dios. El Espíritu Santo ha hecho de nosotros su morada. Entonces hoy nosotros somos los que debemos de santificar este templo. Y así lo está poniendo Pablo.
Cuando Él dice los santos que están en Filipos, Él está dirigiéndose al templo de Dios, los que son recipientes de la gracia de Dios, los que han sido apartados por Dios para una nueva vida, los que han sido regenerados por el Espíritu para que la obra del Calvario tome lugar en ellos. Hermanos, los filipenses, reconoce Pablo, que son parte de la iglesia universal. Pablo está reconociendo que los filipenses son parte de la verdadera iglesia. La verdadera iglesia. Los grupos sectarios dicen que solo ellos tienen la verdad. Pero nosotros sabemos que la verdadera iglesia tiene la verdad. Y esa verdad está en todos aquellos grupos por los cuales Cristo vertió su sangre en el Calvario. No es un grupo, no es una denominación, no es una iglesia particular, es la iglesia universal, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que ha sido comprada por la sangre del Cordero. Entonces el creyente es santificado en Cristo. El creyente no es santificado en sí mismo, ni puede santificarse. Usted puede pasar toda su vida en ayuno, en vigilia, en todo lo que usted quiera hacer, que eso no le sirve de nada para santificación, no le sirve de nada. Nosotros fuimos declarados santos, ¿sí? Nosotros no fuimos hechos santos. Si nosotros fuimos hechos santos, estamos en problemas. Nosotros, es un término legal y dice, fuimos declarados por el juez supremo, fuimos declarados santos. Y si nosotros fuimos declarados santos por Él, nuestra vida está pendida en Cristo. Y todo lo que nosotros somos es por la obra continua, progresiva, santificadora del Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo nos va a preparar hasta el día de la redención, cuando Cristo regrese por su iglesia. Ese es el concepto de santo que está desarrollando el apóstol Pablo. Además de eso, hay otro concepto que él usa, y es estamos unidos a Cristo. Somos uno con Cristo. Somos uno con Cristo. Y cuando él dice que somos uno con Cristo, está hablando prácticamente de la regeneración y santificación que ha sido obrada en esa unión perfecta con la divinidad. Hermanos, propiciación. El término propiciación significa tapar algo. Literalmente, tapadera, eso es lo que significa. Cristo nos ha cubierto a nosotros. Y el Padre nos ve a nosotros a través de Cristo. Y en Cristo estamos unidos para que el Padre nos acepte a nosotros. Si nosotros no estuviéramos unidos en Cristo, el Padre ni siquiera nos puede ver porque nos mata a todos. Pero porque Él nos ve en Cristo es que nosotros somos santificados. Así que cuando el creyente pone su fe en Cristo, cuando el creyente pone su fe en Cristo, el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo en la cruz, una obra de mérito solamente para la divinidad, no para nosotros. No podemos hacer nada nosotros para alcanzar esa gracia. Entonces, esa es la bendición que nosotros tenemos. Para hablar un poquito más acerca de los diáconos, el trabajo de los diáconos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es un nuevo concepto que se adhiere a la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia del Antiguo Testamento no tenía diáconos. Por eso es que usted ve que todos los diezmos y las ofrendas iban a un solo lugar, a una sola arca, de donde los levitas y los sacerdotes eran los que repartían todo ese dinero entre los oficios que habían, pero también entre los huérfanos y las viudas o las necesidades, reconstruir el templo, por ejemplo, o otras necesidades que hubiera. En el Nuevo Testamento se agrega diácono, que si ustedes lo ven en Tito y en 1 Timoteo también está
agregado este término, los diáconos, y da el perfil de quiénes son los diáconos. De hecho, en Tito, capítulo 1, es donde por primera vez se utiliza la palabra diácono como tal. Y les dije, ¿verdad? En Hechos 6 se hablaba de diáconos, pero no con el término, sino solamente estaba implícito el oficio del diácono. En Tito, capítulo 1, ya se habla prácticamente del oficio como tal. El diácono, esto es lo que hace. El diácono, este es el perfil que debe tener. Y da un perfil casi igual al que pide de los ancianos, o del presbítero, o también del episcopo, que se utiliza mucho en este tiempo. Entonces, hermanos, el apóstol también hace algo muy interesante. La primera vez, les decía que aparece ese término, es en Tito, ¿verdad? Ahora, se debe ver que en esta parte la iglesia estaba siendo invadida por férreos enemigos de la cruz. Por eso es que establece, Pablo manda tanto a Timoteo como a Tito para que vayan y establezcan ancianos en las iglesias. ¿Por qué? Porque los ancianos deben de cuidar la vida espiritual de las iglesias. El anciano también debe de cuidar la sana doctrina en la iglesia. Cuando un anciano sospecha que hay una enseñanza errónea en la iglesia, debe pararse inmediatamente y parar esa enseñanza inmediatamente, porque no hay un peor cáncer en la iglesia que la herejía. Eso destruye a la iglesia. Entonces, Pablo manda a Tito a Creta para que levante ancianos en Creta. Luego manda a Timoteo a Éfeso, primero a Filipo y luego a Éfeso, para que también establezca ancianos ahí. Y miren, la palabra que usa Pablo es dura, hermanos. Es dura. Vayamos al capítulo 3, versos 12 al 18, pero solamente vamos a leer el verso 2, porque no tenemos tiempo para leer todo esto. Miren, ¿cómo lo llama? Ahí más adelantito van a encontrar ustedes el capítulo 3, siempre de Filipenses. El verso 2 dice, guardado de los perros. Miren, ¿cómo llaman los herejes, Pablo? ¿Cómo llaman? Y no está hablando, hermanos, Pablo no está hablando de personas que vienen de fuera de la iglesia. Pablo está hablando de la iglesia, de falsos maestros que se han levantado en la iglesia. Y él dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. ¿Cuántas veces dice guardados, guardados, guardados? 3 veces. Guardados de los perros, les da un calificativo horrendo, ¿verdad? Los perros, ¿qué es lo que hacen? Destrozan. ¿Sí? Son hasta cierto punto un calificativo horrible el que les da. Pero luego dice, guardado de los malos obreros. No está hablando de herejías que están afuera de la iglesia, está hablando de falsos maestros dentro de la iglesia. Y por último dice, guardado de los mutiladores del cuerpo, los que causan divisiones, los que destruyen el cuerpo del Señor, los que no están conforme a la cruz, sino que están conforme a su vientre. De eso es el que está hablando. Son obreros corruptos, que lo que buscan es engordarse ellos económicamente y dejar a un lado la sana doctrina. De ellos guárdense. Entonces les dice, ustedes, por eso les dejé ancianos, por eso les dejé diáconos, para que hicieran este trabajo. Por último, el saludo de Pablo se ve, no importa desde qué ángulo usted lo vea, es un saludo pastoral, un saludo muy fraternal, un saludo que en las iglesias reformadas y presbiterianas es muy bonito, y a mí me gusta mucho la práctica que nosotros tenemos. ¿Sabe? Cuando un pastor levanta su mano y dice que la gracia, la bondad y la misericordia de Jesucristo sea con cada uno de ustedes, está bendiciendo rica y abundantemente a la congregación. A mí me da mucho pesar cuando
esa clase de prácticas se malinterpretan en otras congregaciones, porque es bello. Es como cuando usted se junta con alguien que tiene mucho tiempo de no verse y le da un fuerte abrazo. Es como decirle: mira, yo quisiera darme yo mismo como ministro para que tú estés bien. Yo te doy mi bendición. La gracia que está en mí, yo te la comparto a ti. Eso es lo que está haciendo el ministro. Cuando levanta sus manos y bendice la despedida de la congregación, está simulando el acto cuando Cristo va al cielo. Entonces no hay nada católico en esto. No hay nada católico en esto. Esto es una práctica cristiana, donde los ministros están bendiciendo a la iglesia del Señor. Que la paz del Señor vaya con todos ustedes y que regresen otro día para que se reciban esta misma gracia. Eso es lo que está haciendo. No está maldiciendo a la iglesia. No está haciendo nada malo con eso. Y mire, ¿qué es lo que dice Pablo? Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. ¿Sí? Que la gracia que te salvó, que la gracia que te hizo libre del pecado, que la gracia que te resucitó a vida cuando estabas muerto, esa gracia te sostenga, te alimente, y esa misma gracia que te salvó te dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vea lo que dice el capítulo 4, ahí más adelantito, verso 7. Que la gracia que te dio el ser salvo te sostenga, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento te guardará o guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento. ¿En quién? En Cristo Jesús. Se da cuenta qué bello la manera como se dirige Pablo a la iglesia. Mire, leámoslo de nuevo. Y la paz de Dios. Ya había dicho en el verso 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y ahora está diciendo en el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué lo guardará? Porque donde hay paz no puede haber rencor. Donde hay paz no puede haber envidia. Donde hay paz no puede haber odio. Donde hay paz no debe de haber ninguna clase, ninguna de aquellas cosas que son negativas. Donde hay paz es porque vive Cristo. Y si una persona está llena de Cristo, hermano, ¿será que lo malo va a hacerle rebalsar ese gozo que tiene de estar en Cristo? No, porque el corazón que está lleno de Cristo no puede estar lleno de amargura ni de ninguna otra cosa. Hermanos, el saludo de Pablo no tiene la autoridad apostólica porque no es necesario, porque viene de Dios por medio del gran sumo sacerdote, del gran Señor de los señores, del gran Rey de los reyes, de Jesucristo. Él es el sumo sacerdote y Él es el mediador de un nuevo pacto, de un mejor pacto, del único pacto que tiene bienaventuranza. Hermanos, esto es más bien lo que Pablo dice en el verso 2: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una aserción de bienaventuranza, es una seguridad de bienaventuranza para los que están en Cristo. Porque estos que están en Cristo están en paz consigo mismo, están en paz con Dios y están en paz con el prójimo. Porque la bondad, la misericordia y la paz de Dios les ha envuelto y son una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando como hijos de Dios vemos su gracia, también podemos experimentar su paz incalculable,
porque Dios en Cristo entregó su perfecto amor por los elegidos. Dios en Cristo entregó su perfecto amor por los elegidos. Por Cristo tenemos paz para con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Termino con esto. La experiencia, experimentar esta paz, no es tan solo algo que produce tranquilidad y seguridad humana, no, sino que produce esperanza en medio del conflicto, esperanza en medio de la aflicción, esperanza en medio del caos. La paz se contempla cuando se tiene la certeza de quién es Dios y que nosotros en Cristo estamos plantados en Él. Aún en medio de lo más duro de la vida, nosotros estamos en paz con Dios. Esta paz es una de las características del fruto del Espíritu de Gálatas 5:23, que nos permite gozar de gozo y seguridad en Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Amén. Oramos. Dios eterno,